A las 3:17 del 30 de abril de 2026, el falso silencio que flotaba sobre las aguas color azabache del estrecho de Hormuz fue despedazado por un relámpago de luz blanca. Un misil antibuque iraní clase Nor con guía activa de radar, variante de largo alcance, impactó en el casco de babor del destructor USS Milius con una carga de 350 kilogramos de explosivo de alta densidad. La explosión abrió un boquete de 4 metros cuadrados en la cubierta de máquinas, deteniendo en seco los motores del buque de guerra estadounidense. En el centro de información de combate, las pantallas del sistema Aegis parpadearon durante 0,8 segundos antes de restablecerse en modo de emergencia. 8 marineros cayeron al suelo, 3 no se levantaron. Lo que acababa de comenzar no era un acto de desesperación impulsivo, era la apertura de la maniobra militar más audaz que Teherán había diseñado en décadas, coordinada desde la sala de guerra subterránea del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ENCOM, activada en el instante exacto en que la frágil tregua de 2 semanas mediada por Pakistán comenzaba a desmoronarse. Y la pesadilla apenas comenzaba. 48 horas antes del ataque, los satélites de reconocimiento KH-20 del NR habían detectado movimientos inusuales a lo largo de la costa iraní. 4 fragatas clase Sahand de la Armada iraní habían abandonado sus bases en Bandar Abbas con los silos de misiles cargados y los radares de control de fuego Kaman 99 en modo activo. Simultáneamente, señales de inteligencia interceptadas por la NS indicaban que el alto mando del CGRI había emitido la orden rompebloqueo, una directiva de combate clasificada diseñada para coordinar un ataque multidominio y liberar el estrecho de Hormuz del cerco naval estadounidense que llevaba 23 días estrangulando el 91% del tráfico marítimo del Golfo Pérsico. El Pentágono conocía la orden, el CENTCOM conocía los vectores de ataque teóricos. Lo que nadie en el Quinto Estado Mayor anticipó fue la profundidad táctica de la emboscada que Irán había preparado durante 53 días de guerra y bloqueo naval. Porque mientras los analistas rastreaban los movimientos de superficie, una amenaza mucho más mortífera se deslizaba en silencio a 180 metros de profundidad, exactamente debajo de la termoclina que enmascaraba sus firmas acústicas. El submarino clase Kilo mejorado Iris Fateh, actualizado con tecnología de propulsión anaerobia AIP cedida por Rusia, avanzaba a 4 nudos en modo ultrasilencioso, llevando cargados en sus tubos los torpedos VA-111 Shkval de alta velocidad y 2 misiles antibuque de lanzamiento submarino Hut. Su comandante había pasado 14 horas inmóvil, esperando a que el destructor USS Milius, ahora averiado y en posición estática, cayera justo en el sector de baja cobertura sonar conocido internamente como la sombra de Hormuz, un punto ciego de 2,3 kilómetros cuadrados creado por la confluencia de corrientes termales de los superpetroleros varados durante el bloqueo. El impacto del misil Nor no era el golpe letal, era el disparo de señuelo. Estaba diseñado para que el Milius perdiera velocidad y cayera exactamente en esa trampa submarina. Irán no estaba disparando para hundir un destructor, estaba cazando al verdadero objetivo, el portaaviones USS Trípoli. A bordo del USS Trípoli, el almirante Jonathan Reed recibió el reporte del impacto a las 03:18:42, exactamente 102 segundos después de la detonación. La Redlink 16 inundó las pantallas con información táctica en tiempo real. La imagen era aterradora. En el sector norte del estrecho, 4 fragatas iraníes, clase Sahand, aceleraban a 28 nudos en formación de punta de flecha, con sus radares de control de fuego parpadeando en modo activo. Desde la costa de la isla Keshm, 3 lanzaderas móviles de misiles RAD-500 se habían desplegado en tiempo récord. En el espacio aéreo bajo, 40 drones kamikaze Shahed 238 de propulsión a reacción, la variante mejorada capaz de Mach 0,9, rugían a 6 metros sobre el agua formando un enjambre en abanico diseñado para saturar los sistemas C y W,
US Phalanx del grupo de batalla. Y en el espectro electromagnético la situación era incluso más crítica. El buque de guerra electrónico iraní Shahid Mahdavi había activado el sistema Khalik-Fars 3 de interferencia de banda ancha, inundando las frecuencias GPS y el canal de datos Link 16 dentro de un radio de 40 kilómetros con ruido blanco de alta potencia. En las pantallas de los operadores del Trípoli, cientos de señuelos electrónicos multiplicaban los objetivos reales, obligando al cerebro de la X-Baseline 10 a priorizar amenazas en un entorno de contramedidas electromagnéticas nunca antes visto en combate real. Al mismo tiempo, a las 3:21 horas, el submarino Fateh lanzó sus torpedos Hut desde las profundidades. El almirante Reed sabía que tenía exactamente 11 minutos antes de que el primer bloque de misiles RAD 500 alcanzara su posición. 11 minutos para invertir la ecuación táctica de un enemigo que había preparado esta trampa durante 53 días. ¿Crees que la Marina de los Estados Unidos puede sobrevivir a un ataque de esta magnitud desde 3 vectores simultáneos? Comenta tu análisis debajo, porque lo que viene a continuación cambia completamente las reglas del enfrentamiento. Irán cometió un error fatal. Creyó que la guerra electromagnética cegaba los oídos de América. No había contado con el USS Colorado. El submarino clase Virginia de bloque 5, SSN 788, había estado siguiendo el rastro acústico del Iris Fateh durante 9 horas sin ser detectado, a una distancia de 1100 metros por detrás y por debajo, utilizando las matrices sonar de nueva generación AN/BQQ-10, Bobabab 7 para separar las firmas de propulsión del submarino iraní del ruido de fondo de los superpetroleros varados. En el instante en que los torpedos Hut salieron de sus tubos, el comandante del Colorado pronunció 3 palabras: neutraliza, neutraliza, fuego. 2 torpedos MK-48 ADCAP Mod 7 salieron del Colorado con un intervalo de 2 segundos. No apuntaban al Fateh, apuntaban a los propios torpedos iraníes en vuelo. Esta era la doctrina torpedo en torpedo, un protocolo de intercepción submarina que la Marina de los Estados Unidos había perfeccionado en simulaciones, pero que nunca había ejecutado en combate real. Las probabilidades de éxito en condiciones de campo eran del 64%, con las corrientes termales del estrecho distorsionando la propagación acústica, bajaban al 41%. 4 kilómetros al norte, los torpedos Hut avanzaban a 200 nudos hacia el casco del Trípoli. En el puente del Colorado, el sonarista primer clase, Marcus Webb, observó cómo las señales convergían en su pantalla. 3.200 metros, 2.100 metros, 1.800 metros, y entonces 2 detonaciones sucesivas que sacudieron el casco del propio Colorado como un terremoto submarino. Cuando el eco de la segunda explosión se disipó, Webb levantó la vista y dijo en voz baja: «Contacto neutralizado». Los torpedos iraníes habían sido destruidos a 1.400 metros del casco del Trípoli. Pero la batalla de superficie alcanzaba en ese momento su punto más peligroso. A las 03:24 horas, los 40 drones Shahed 238 cruzaron la línea de los 12 kilómetros. El CIW US Phalanx Block 1B del Trípoli y los 3 buques de escolta USS Jason Dunham, USS Cole y la fragata española F-101 Álvaro de Bazán abrieron fuego simultáneamente, creando un muro de proyectiles de 20 milímetros que relampagueó sobre el estrecho. Las balas trazadoras dibujaron arcos de luz sobre el agua negra. Drones en llamas caían al mar como meteoritos. 12 interceptados, 15, 21. Pero el sistema de interferencia Khalik-Fars 3 seguía degradando la precisión de los sistemas de control de fuego. 6 drones Shahed atravesaron el perímetro exterior. El sistema SeaRAM del Cole tumbó a 4 más. Los últimos 2
se dirigieron directamente al vuelo de cubierta del Trípoli con una autonomía de impacto de 9 segundos. En ese instante crítico, la controladora de vuelo teniente comandante Sarah Okafor tomó la decisión más arriesgada de la batalla. Lanzó un F-18 F Super Hornet Block 3 en catapulta electromagnética EMALS en modo de intercepción de emergencia, con apenas 800 metros de espacio aéreo de reacción. El piloto disparó el cañón M61 Vulcan en pase ultrabajo y destruyó ambos drones a 340 metros del casco del portaaviones. La cubierta de vuelo sobrevivió. A las 03:31 horas, el sistema de inteligencia de señales del EA-18G Growler en patrulla, a 60 km al oeste, interceptó una transmisión de frecuencia extremadamente baja, señal ELF, procedente de las profundidades del Golfo de Omán. La señal correspondía al perfil de comunicación de submarinos clase Kilo del CGRI en modo de ataque. Había un segundo submarino. Mientras el Fateh había actuado como señuelo y primera línea de choque, el submarino Iris Qadir había aprovechado la cacofonía electromagnética de la batalla para deslizarse desde el Golfo de Omán hacia el flanco sur del grupo de combate, cargado con 2 misiles antibuque NOR de lanzamiento submarino programados con el perfil térmico del USS Trípoli. El comandante del Qadir tenía la ventaja de la sorpresa, pero no contaba con el P-8 a Poseidón, que había estado desplegando en silencio una red de 22 sonobuoys DIFAR en ese sector durante las últimas 2 horas, construyendo un cuadro acústico tridimensional completo de las profundidades. Cuando el Qadir abrió los tubos de lanzamiento a las 03:33, la firma de cavitación de las escotillas fue captada por 3 sonobuoys en simultáneo. La solución de disparo llegó al Colorado 4,2 segundos después. El comandante del Colorado no esperó órdenes del Trípoli. El protocolo de respuesta submarina autónoma, aprobado por el SecDef en enero de 2026, le daba autoridad total de acción. Un tercer torpedo MK-48 abandonó el tubo número 3 a las 03:33:41. A las 3:36:09, el sonar del P-8A registró la detonación a 47 metros del casco del Qadir. La onda de choque no penetró el casco resistente, pero destruyó el sonar activo, el sistema de propulsión y los sensores de guía de los misiles en los tubos. El Qadir quedó ciego, sordo y sin capacidad ofensiva, iniciando un ascenso de emergencia a la superficie. En Bandar Abbas, el alto mando del CGRI observó cómo sus 2 submarinos quedaban neutralizados en menos de 20 minutos sin alcanzar ningún objetivo. Las 4 fragatas clase Sahand, al perder el apoyo submarino y encontrarse con la activación completa del sistema NIFC-CA Naval Integrated Fire Control Counter-Air del grupo del Trípoli, recibieron el equivalente digital de una pistola apuntada a su frente. 32 soluciones de disparo RIM 174 ERAM en estado de activación, listas para lanzar en 0,4 segundos. La orden de retirada llegó a los comandantes de fragata a las 03:41 horas, en la madrugada del 1 de mayo de 2026, mientras los restos de 31 drones Shahed 238 se hundían en el fondo del estrecho de Hormuz y el submarino Iris Qadir era remolcado a la superficie por el USS Mesa Verde bajo escolta armada. El almirante Reed redactó su informe de acción para el CENTCOM. El USS Milius tenía un boquete en el casco, 3 marineros habían muerto, 12 estaban heridos. El destructor navegaba a velocidad reducida hacia Bahrein. El coste humano era real, agudo, inaceptable, pero el Trípoli seguía en pie, el bloqueo seguía en pie, y Teherán había gastado en un solo amanecer gran parte de su reserva táctica submarina operativa en el Golfo Pérsico. Lo que no decía el informe era lo más importante. En los archivos digitales del CENTCOM había ahora la firma acústica completa de los 2 submarinos clase Kilo más avanzados de Irán, sus patrones de propulsión, sus modos de comunicación ELF, los perfiles termales de sus sistemas A y P.
Datos que convertirían cada futura inmersión de esos buques en una misión de tiro al blanco para cualquier submarino de la flota atlántica estadounidense. El estrecho de Hormuz amaneció gris y quieto, pero en los despachos de Riad, Tel Aviv, Moscú y Beijing, los analistas militares revisaban las imágenes satelitales y llegaban todos a la misma conclusión. La Marina de los Estados Unidos acababa de demostrar, en condiciones de combate real, que la supremacía multidominio no era una doctrina de papel. Era un arma funcional, desplegable en tiempo real, capaz de neutralizar una ofensiva coordinada de 3 vectores simultáneos: superficie, subsuperficie y aire, en menos de 38 minutos. Pero, ¿a qué precio? El bloqueo del estrecho de Hormuz seguía costando al mundo 4.000 millones de dólares diarios en comercio bloqueado. El tráfico de buques en la vía marítima más crítica del planeta había caído un 91%. Y en los túneles subterráneos de Fordow y Natanz, los ingenieros nucleares iraníes continuaban su trabajo, ajenos a los misiles que caían en la superficie. La guerra de los 53 días había demostrado que ningún bando podía ganar rápido, y los muertos de ambos lados seguían acumulándose. En las próximas 72 horas, una propuesta de paz de 14 puntos presentada por Irán a través del mediador pakistaní llegaría al despacho oval. La respuesta de Trump sería 3 palabras: no es aceptable. El océano era libre, pero el mundo seguía ardiendo. ¿Crees que Irán tiene capacidad para lanzar un segundo asalto de mayor escala antes de que se alcance un acuerdo de paz? ¿Y si el próximo objetivo no es un destructor, sino los cables submarinos de datos que conectan el Golfo Pérsico con Europa? Deja tu análisis estratégico en los comentarios. Si este desglose táctico ha expuesto los secretos militares más impactantes de la semana, dale a like y suscríbete, porque en nuestro próximo vídeo desclasificamos la doctrina de respuesta de emergencia que el Pentágono activó en silencio durante las primeras 72 horas de la guerra con Irán. No querrás perdértelo. Hasta la próxima misión.